La voz en el aire. Hay una voz en el aire, es una voz que son mil. Cuenta la historia al margen de la historia para quien la quiera oír. Hay un estruendo que quiere tapar la canción que se esconde en las calles, que no calle. Hay una voz en el aire, con algo para decir. Luchas y sueños, cuentos y encuentros, contar para resistir. Radio Comunitaria FM Reconquista. Transfeminismo y diversidades en la cultura popular. Con licencia, nuestra mirada, nuestra voz, nuestra historia. La cultura popular es también un espacio de disputa que sigue deconstruyendo paradigmas heteropatriarcales desde abajo, desde las bases, desde los territorios. Por eso decimos que existe un transfeminismo popular que lucha por los derechos de las mujeres y disidencias en cada comedor, biblioteca, en cada organización, en cada bachi popular, en cada orquesta. Las mujeres e identidades autopercibidas venimos recuperando espacios en la arena del arte y la cultura, espacios que nos fueron negados o en los que se nos invisibilizó históricamente. Sabemos que existe un canon de autores, artistas, músicos, que se han instalado como consagrados y en cuyas listas pocas veces aparecemos mujeres y disidencias. Una investigación ha demostrado que el promedio general de obras de artistas mujeres que poseen los museos del país es de tan solo 16%. Hemos sido arrojadas al lugar de musas, en el mejor de los casos, en el peor, totalmente invisibilizadas. En el llamado boom latinoamericano literario del siglo pasado, las mujeres y disidencias brillaron, pero por su ausencia. Hoy, el nuevo boom de mujeres y disidencias en la literatura de habla hispana nos trae a mujeres lesbianas, tortas y trabas novelistas, poetas y cuentistas. Los tomos de Selva Amada, Mariana Enríquez, Cabezón Cámara o Sosa Villada se estrenan en las bibliotecas populares de nuestros barrios. Muchas veces el Estado ha acompañado reivindicaciones históricas con políticas públicas, como es el caso de la Ley de Cupo Femenino en Escenarios, que contempla un mínimo del 30% de participación de mujeres y disidencias en eventos musicales. Esta iniciativa, lejos de ser una forma demagógica y paternalista de compensar la supuesta falta de talento femenino, como muchos lamentables referentes de la cultura han pretendido instalar, pretende torcer un poco la balanza. Lejos está aún de equilibrarla. Basta con mirar cualquier grilla de cualquier festival nacional para dar cuenta de que pocas veces se cumple la ley de cupo. Por eso creemos que la cultura popular, brotada de las entrañas de nuestras organizaciones, de nuestros barrios, de nuestras redes, tiene la potencialidad de romper ese techo de cristal y marcar el rumbo. Es el pueblo organizado quien puede pasar de un activismo atomizado y espasmódico a un movimiento que se expanda, que conquiste nuevos derechos y que promueva los ya conseguidos. Las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, existimos y seguimos construyendo organización desde un transfeminismo interseccional, antipatriarcal, antirracista y decolonial. Territorio en Reconquista. Reconquistando la palabra, reconquistando los territorios, reconquistando la comunicación popular. Ayelén Chalier es directora de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Villa Ballester, docente y trabajadora de la cultura. Ornella Tinirello es militante transfeminista. Trabaja en diferentes espacios públicos de formación en derechos de mujeres y diversidades. Ambas son parte del colectivo La Hoguera, una consejería feminista que acompaña y busca soluciones colectivas a problemas de sexualidad integral, hechos de violencia y otras problemáticas. Tienen un amplio trabajo en espacios educativos, sociales y culturales.
Nos cuentan sobre la transformación de una biblioteca popular histórica hacia un lugar que busca construirse desde la perspectiva de género, ampliando espacios, miradas y proyectos. Hablamos sobre la ESI, la educación, el territorio y la convivencia de la cultura popular con la proclamación de derechos, accesos y posibilidades para todos. Nosotros somos un grupo de compañeros de acá de San Martín, que veníamos militando acá en el área Reconquista, en diferentes organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, algunas también organizaciones de la iglesia, que nos empezó a juntar la necesidad de acceder a la salud sexual integral, acceder sobre todo al aborto, y a partir del 2018 decidimos armar un espacio que se llama La Hoguera y empezar a trabajar como organización todas juntas. A partir de que nos constituimos ese espacio, empezamos a vincularnos con compañeras de otros lugares, de Zona Norte, de Capital, de José C. Paz, de Malvinas, y empezar a constituir una red de acompañamiento, asistencia, y también brindamos información de acceso a la salud. Y en ese recorrido, y acá en San Martín con Aye tenemos amigas en común, y además compartimos el espacio de la diversidad, ambas somos lesbianas, militamos por los derechos de la diversidad. Cuando ella me comenta que estaba trabajando en la Biblia, que estaba empezando a conformar un espacio feminista, y nosotras éramos un espacio feminista que estaba buscando un lugar donde empezar a funcionar después de la pandemia, bueno, nos encontramos. Siempre contamos que como las mejores cosas salen medio de casualidad, porque en realidad nos juntamos a comer por otra cosa, con un grupo de amigas, y ahí ella empezó a decir que tenía ganas de armar un espacio feminista, que en la biblioteca había que darle una vuelta. ¿Casualidad o causalidad, no? Yo creo que es un poco las dos cosas, porque hay mucha militancia en San Martín, pero quizás así militancia feminista o militancia de la diversidad, nos conocemos, en algún momento nos cruzamos, nos hemos encontrado, y yo creo que más que casualidad es una cuestión de cómo los intereses, los objetivos se empiezan a entrecruzar, y ahí nos encontramos juntas y nos invitó a participar, y bueno, ya hace 1 año y medio que estamos participando ahí. Bueno, en realidad desde el espacio, la Biblia es una biblioteca popular que tiene 97 años de historia en el barrio, en Villa Ballester, está ubicada ahí frente a la Plaza Roca, en una parte central del barrio, y con una historia, bueno, obviamente de mucho vínculo con la comunidad, pero por ahí desde otros lugares, de otras perspectivas, de otros espacios, con otros actores sociales como parte de esa construcción, ¿no? Y si bien yo hace muchos años que soy parte de la comunidad de la Biblia, por vivir en ese barrio, por ir a la escuela ahí cerca, porque era el lugar donde nos juntábamos a estudiar cuando éramos pibis, no sé, íbamos a hacer gimnasia en la escuela, el club de al lado, entonces también parábamos un rato en la biblioteca a estar ahí a veces, ¿no? O a hacer la tarea, o a buscar información. Y eso fue haciendo que a medida que iba creciendo me iba involucrando desde otros lugares en el espacio. Y en los últimos años, ya más desde un lugar de gestión, con un equipo de laburo, de compañeros que también desde el arte, desde la cultura, habitan el espacio, nos hicimos cargo de la gestión del lugar, como comisión directiva. Y en los últimos años, yo específicamente con el rol de directora dentro del espacio. Y bueno, cada gestión le va dando una impronta distinta también, es parte de esa historia. Yo creo que un poco mi impronta y la de algunos compañeros que estamos ahí en ese lugar fue tratar de pensar en construir otras redes desde el espacio, ¿no? Como romper un poco la lógica endogámica que yo siento que tienen las bibliotecas, o la mayoría de las bibliotecas, ¿no? Hay excepcionalidades, pero la mayoría de las bibliotecas creo que son un poco endogámicas. ¿Cómo es esto de esta idea de endogámica? Y de una comunidad hacia adentro del espacio, como una comunidad súper fuerte, pero hacia adentro. Media cerrada, como así. Sí, no sé si cerrada, sí, pero como con una vida cultural muy propia del espacio, ¿no? Con redes muy propias basados en esto, ¿no? En lo cultural, que es, obviamente que eso va a ser siempre, pero la idea era, creo que en los últimos años, no solamente en nuestra gestión, digamos, sino en años anteriores, se viene como tratando de que esa militancia cultural se atraviese desde otras lógicas también, ¿no? Claro. Y un poco en ese sentido, nada, la necesidad de que empiece a ser habitada por otras compañeras, por otros compañeros, con otras redes, con otras articulaciones, ¿no? Y un poco en ese sentido fue que nos juntamos ahí a charlar y a pensar, bueno, ¿cómo?
teníamos objetivos en común, claros, y otros que no, que los fuimos ver construyendo. cómo se podía ir construyendo, ver qué necesidades teníamos, qué tiempos, qué recursos, qué deseos, ¿no? Sí, como también el desafío de construir esto que dice la endogamia, para mí tiene que ver con que quizás la biblioteca se pensaba solo para la comunidad cerca de la biblioteca y un poco caer nosotras con una propuesta que viene más desde el área Reconquista y más desde la militancia territorial, hizo como un ida y vuelta a poder pensar la biblioteca como una comunidad ampliada en el territorio, o es lo que nos interesa que suceda o es lo que tratamos de construir, y también que el territorio piense en la biblioteca como un espacio interesante para ir. Entonces había que pensar actividades que además de las culturales también sean actividades comunitarias que les sirvan a eso, a los vecinos, a las mamás de los chicos que van a la escuela ahí. Digo, hay un montón de gente que pasa por Ballester, que vive en diferentes lugares de San Martín. Y bueno, nuestra idea es que sepan que existe este espacio con un grupo de compañeros feministas que está pensando política, propuestas para la comunidad y que la gente también se quiera acercar y también nosotras empezar a vincularnos, que es un poco también el desafío que estamos tratando de emprender con otros espacios y otras organizaciones que también laburan estos temas o que laburan otros y que nos podemos fortalecer, ¿no? Esto es lo que decías vos, que hablábamos hace un ratito, de la biblioteca transfeminista. Viene en esa línea, digamos. Sí. Un poco Aye, cuando empezó a tomar ahí la gestión, planteaba la necesidad de que la gestión se vea desde diferentes cosas, ¿no? Una era con estas propuestas comunitarias y también era con que empiece la biblioteca a tener libros que tengan estas temáticas. O sea, así fue como durante varios encuentros empezamos a escribir una lista de libros, entendiendo autoras. un poco que la escritura, la lectura, la literatura en general es también una estrategia de construcción y de difusión de discursos, de relatos y de entidades incluso, ¿no? Entonces, un poco viendo que vos entras a cualquier biblioteca y lo que vas a encontrar es que la gran mayoría son autores hombres, cis, heterosexuales, blancos. ¿no? Blancos. Entonces, bueno, ok, hay toda una historia que hace que esto sea así, hay cosas muy valiosas dentro de eso, pero también hay otras que no están, ¿no? Entonces, bueno, empezar a hacer el espacio para que estén, ¿no? Y buscar los recursos para poder hacer que estén. La Biblio, como biblioteca popular, recibe un subsidio que es específico para la compra de libros. Entonces, en este año se decidió que tenga prioridad la compra de libros con una perspectiva transfeminista. Buscando esto, ¿no? Yo les comentaba ayer a las pibas que nos juntamos en una jornada de laburo, que me encontré con un libro, me llevé para leer en casa, un libro de la Biblio transfeminista, que cuenta las historias de mujeres lesbianas de Argentina entre 1930 y 1970. Mira. Y en el prólogo de ese libro, una de las autoras dice, este es un libro que no está en bibliotecas, que está editado hace muchos años, pero raramente lo encuentras en librería y seguramente no lo encuentras en bibliotecas. Bueno, no, en la Biblio Rivadavia está. Hay una decisión política de que esté ese libro y que estén otros, ¿no? Claro. Y parece que es algo re chiquito, pero es algo enorme, porque no, es una decisión de integrar. O sea, integrar a todos, o sea, de no sentirse excluidos solo en un libro. O sea, sentir la exclusión es terrible. No, y también pensar la integración cultural desde un lugar menos, no sé cómo decir, menos snob, menos de clase, y para romper un poco eso también poder discutir otros libros, otras formas de acercarnos a la educación, a la lectura, desde lugares más amenos y también más relacionados con nuestras realidades. Por ejemplo, en la biblioteca, nosotros creemos que también es una forma de reivindicar a todas esas autoras. Como si nosotras hoy podemos pensar como lesbianas, coordinar un espacio, trabajar con compañeras, pensar en la comunidad, que Aye pueda ser directora, es por un montón de luchas. Bueno, esas luchas también se han escrito en un montón de lugares y hay que empezar a retomarlas y empezar a visibilizarlas. Entonces también es una manera de reivindicar a autoras negras, autoras marronas, autoras que empiezan a discutir los feminismos interseccionales desde un montón de lugares y que a nosotras nos vuela la cabeza y decimos, bueno, si esto a nosotras nos parece re interesante, tienen que estar en estos estantes, esos libros, que cualquiera los pueda venir a leer. Y también nosotras fomentar, ahora nuestra idea es, bueno, terminar de catalogarlos y empezar a publicar en redes qué libros hay, con pequeñas reseñas, también una manera de empezar a, eso, como a motivar y que te den ganas de venir a buscar un libro. Claro, que no sea la letra muerta en el estante, sino que sea una forma, una real estrategia de difusión, ¿no? Eso, bueno, ahora salí a contar qué es lo que tenemos,
de a poquito también, bueno, hace un tiempito se armó un taller de, una compa ahí del barrio, Mel, armó un taller de literatura lesbo-feminista. Y ahora, a partir de ese taller, se armó un grupito ahí también de lectoras como con ganas de generar movidita en ese sentido, y se está armando un círculo de lectura de autoras trans y travestis, por ejemplo, ¿no? Donde va a ser prioridad leer autoras trans y travestis, ¿no? Y pensando en esto, en de acá a un tiempito poder hacer presentaciones del libro de esas autoras, de que vengan a la Biblia, de que cuenten qué es lo que escribieron, de dónde escribieron, ¿no? Como no solamente la letra, que sea la letra muerta en el estante, sino eso, como estrategias y herramientas de vincularnos, que eso sea lo que nos permita vincularnos. No, está bueno esto de que, por lo que cuentan, o sea, los que se acercan son receptivos y encima lo multiplican. Sí, sí. Eso está muy bueno. Eso es algo que pasa mucho. Sí, hoy lo hablábamos cuando veníamos para acá, que decíamos, bueno, no se para de sumar, porque siempre alguna invita a otra y otra tiene otro interés y viene con otra y se queda y ve que hay buena onda y que se puede conversar. Y dice, bueno, no sé qué puedo hacer acá, no sé, yo no tengo idea, y a medida que te vas tomando mate decís, no, ¿sabes que a mí me gustaría aportar en esto? O yo me puedo ocupar de tal cosa. También me parece que es un espacio que pone en valor el trabajo de un montón de compañeras, porque hay compañeras que se están formando para ser bibliotecarias, compañeras que se están formando sobre acceso a la salud, como que también esto de pensar lo intelectual desde un lugar popular que no es un lugar que es mediocre, sino al revés, un lugar que es de calidad, pero al que todos podamos acceder, ¿no? Como romper esa idea de que como que se juega siempre a lo que discutimos en dos extremos. O es snob, o lo popular es una cosita así de... Grasa. Sí, o 4 estantes que se te caen en la cabeza con 5 libros y no tiene mantenimiento y nadie lo va a limpiar. Precario. Y una romantización de esa precariedad resarpada. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a armar la consejería, no sé, les pongo un ejemplo, compramos una estufa. Sí, una estufa. Sí, una estufa. Lo primero que pusimos en la lista era una estufa, porque la oficina está hermosa, pero hacía mucho frío. Y nosotras queríamos que la gente que venga a consultar o que venga a contar un problema o que venga a decir que está pasando por un mal momento se pueda tomar un café y estar, aunque sea 1 hora, sentado en un lugar cálido. Totalmente. Nosotras queremos trabajar en un lugar cálido. Queremos dejar de romantizar, trabajar en lugares que están en muy malas condiciones y encima atender a personas o asistir o acompañar a personas que están en malas condiciones en un lugar en malas condiciones. Claro. Como que nos pusimos un par de objetivos que dijimos, no sé, nuestra oficina tiene que tener plantas, tiene que tener una ventana. Se ocuparon un poco de la salud de la institución. Sí. Que es también salud propia. Claro. O sea, como... Claro, son diferentes formas de pensar la salud mental desde el punto de vista nuestro. Haciéndole bien al edificio, te estás haciendo bien a tu propia calidad de vida. Sí, y también que el lugar que vos habitás no sea un edificio vacío, frío, sino que lo podamos constituir como eso, un espacio que es para la comunidad. Entonces a mí me tienen que dar ganas de volver. Que tenga onda, que tenga color, que tenga plantas. Y que tenga calidez, que vos te tengas ganas de quedarte un rato, que te puedas tomar un café o un mate tranquilo o un té. Yo he trabajado en lugares, en situaciones de mucha precariedad y no me arrepiento de nada, de todo aprendí, pero creo que cuando uno está mal es cuando más necesita que lo apapachen y que lo traten de una manera más afectuosa y más cálida. Sí. Y que nos tengan más paciencia y que digo, ¿no? Entonces, bueno. Por ahí no te puedo dar el abrazo apenas te veo, porque recién te conozco, pero te doy un café caliente. Y estás al lado de una estufita, o por ejemplo, otra vez tuvimos una reunión y al final de la reunión una de las compañeras se paró delante de la estufa. Entonces nosotras decimos, eso... Una compañera que nunca había venido al espacio. Ni... El culo en la estufa muestra que estuviste cómoda y que la pasaste bien. Entonces eso para nosotras es un montón. Y es un signo. Se paró al final de la reunión y se quedó parada delante de la estufa. Y nos miramos con tribal, ¿no? Ahí. Pero para mí esos son pequeños gestos enorme, claro. Que para nosotras son enormes. Digamos, ¿no? De, bueno, vos te sentiste bien acá. Nosotros estamos constituidos también del fondo del barro y lo primero que donde nos dan un lugarcito, por ahí no ponemos una estufa, la compramos, pero bueno, en la biblioteca no, pero lo primero que queremos hacer es fuego, sí. Eso. Claro, bueno, acá nosotros no podemos hacer fuego dentro de la biblioteca. Propongo una chimenea artesanal en la biblia. Pero el fuego, el calor, eso, ¿no? Bueno, nosotros nos llamamos la hoguera un poco como una manera, primero, de reivindicar las luchas ancestrales de todas nuestras... Sí, yo lo vi como una alusión a la tribu, a eso, y también a las ollas populares, porque digo, para nosotras volvimos a constituir tribu cuando nos juntamos a resolver cómo morfamos. Todo bien, pero la panza si está llena, mejor, digamos. Sí. Y creo que nos formamos como militantes. Yo empecé a
a participar en la organización, en política, cuando tenía 18 años. Sí. En el 2003, más o menos, 2004. Y me acuerdo que cuando participábamos con las compañeras en la olla popular, discutíamos mucho que el desarrollo social nos mandaba elementos de gestión menstrual. Lo que hoy sé que se llama gestión menstrual. En ese momento yo no sabía que se llamaba así. Lo que decíamos es, che, tiene que haber toallitas. ¿Cómo puede ser que nos mandan arroz, fideo y nos mandan toallitas? O sea, bueno, y discutíamos eso. Y nunca nos mandaban toallitas los de desarrollo social. Y ahora, 10 años después, estamos pidiendo los mismos feminismos populares, que haya producción pública de misoprostol para poder abortar de manera gratuita. Estamos pidiendo copitas menstruales. Estamos aprendiendo a que se nos tenga en cuenta y se nos respete la gestión menstrual. Y digo, para mí eso es un crecimiento enorme y yo lo hice al calor de la necesidad. No es que nosotras, como que nosotras siempre decimos, primero viene el problema y después lo pensamos, ¿no? Y después pensamos diferentes soluciones. Por eso digo también que somos peronistas, porque para nosotros realmente donde hay una necesidad hay que construir eso porque es un derecho. O sea, si yo tengo algo que los demás no tienen, es un privilegio. Entonces hay que repensarlo eso. Sí. Orne, cuando empezabas a hablar dijiste varias veces que ustedes militaban las diversidades. Sí. ¿Qué significa militar para vos las diversidades en este territorio? Es muy complejo. ¿Cómo le podría definir? A ver. ¿Empezar por el principio o empezar por donde quiera? Creo que si lo pienso desde lo micro a lo macro, sería poder pensar primero la visibilización, es decir, que existimos, ¿no? Nosotras, las lesbianas, las diversidades, tenemos una frase que es existimos porque resistimos, ¿no? Entonces, primero existimos. No somos todas heterosexuales. Eso No todos somos cis. No todas somos cis, no somos todas heterosexuales. Y esto de cis, ¿qué sería cis? Bien, cis es las personas que nos socializamos con un género que es el que se asigna a la biología y la medicina hegemónica. Es decir, a mí la biología y la medicina hegemónica me asignó el género mujer y yo a lo largo de mi vida me socialicé como mujer y pude desarrollar mi identidad de esa manera. Hay personas que se socializan con otros géneros y hay que respetar esas formas. Eso de ser transgénero o transexual depende... O no binario. O no binario, depende la forma en que vos quieras vivirlo, no solo hacia afuera y hacia cómo representás, sino también sobre la corporalidad. Eso para nosotros es una de las cuestiones principales, que visibilizar que existimos. Y después también, a mí siempre me dio, como yo soy peronista y militante política, nunca pude pensar la diversidad como el activismo. Hay todo un sector de la diversidad que piensa el activismo. ¿Qué es esto? Activar cosas, ¿no? Difundir, visibilizar... difundir, visibilizar, activar cositas, ¿no? Tipo, hacemos unas volanteadas, hacemos un festival, Todo eso me parece que es buenísimo y es una de las patas. Pero después la otra para mí tiene que ver con la construcción de espacios donde realmente las diversidades nos desarrollemos. Como esto que contaba de la Biblia, donde podamos estudiar, donde podamos decir, che, yo tengo ganas de trabajar de tal cosa, a ver cómo podemos apoyar para que eso suceda, donde podamos pensar espacios de integración. Nosotras siempre hablamos con Aye que a veces la diversidad, como cualquier espacio discriminado, tiende a cerrarse y también hay una endogamia dentro de la propia diversidad. Entonces nuestra intención es como romper un poco eso y poder pensar la diversidad como diferentes formas de habitar la vida, digamos, y de existencia. Y también empezar a discutir los costos que generan la visibilización. O sea, no es lo mismo para Aye ser una profesora lesbiana en una escuela o para mí trabajando en el Poder Judicial. No es igual. A veces como que evitás situaciones o evitás discusiones y también la visibilidad tiene un costo. Hay lugares que son más amenos para esa visibilidad y hay lugares que son menos amenos. Pero para nosotros la visibilidad es una estrategia política también. Ahí mencionaste que participás en el Poder Judicial. ¿Eso a qué te referís? Sí, en realidad trabajo ahí. O sea, yo trabajo en el Ministerio Público desde el año 2015 en una dirección de acceso a la justicia en la parte de promoción de derechos. Hacemos actividades educativas y de promoción de derechos. Y bueno, nada, es esto que decía, como este doble rol, ¿no? Ahí yo soy trabajadora y ahí yo voy, trabajo, cumplo un horario, hago el trabajo que tengo que hacer. Y cuando salgo a trabajar viene toda la militancia, pero también cuando estoy en mi trabajo, también yo me paro delante de personas para trabajar, para debatir
Y también surge esto. Yo siempre digo que no me presento enseguida como lesbiana, lo meto a veces en el medio de un taller o al final de un taller y me encanta ver la cara de la gente que presume que soy heterosexual y es como... ¿Todo eso dijo esta lesbiana? ¿Esta lesbiana? Chan. Estudió un montón de cosas. Y siendo lesbiana. ¿Y las caras cómo son? Y a veces es cara de sorpresa, a veces siento que hay un poco de defraudación del género porque está presupuesto de heterosexualidad. También hay una forma de, yo digo que hay como que rompes, digamos, ¿no? Con el ego solapado que después con el monopolio de la heterosexualidad, como que lo rompes, entonces es como que también desencaja un poco. Y bueno, a veces el costo es positivo y decís, bueno, no, esto sirvió porque visibilizamos tal tema y a veces también una poniendo el cuerpo ahí y te comes una mala cara o, digo, por suerte nos venimos vinculando con espacios que son interesantes, pero en el trabajo te puede pasar. Yo me cuido un montón en ese sentido y no porque no me haga cargo, sino porque también elijo cómo y dónde dar cada batalla y cómo y dónde exponerme y también cuál es el objetivo y el costo de cada exposición, ¿no? Uno tiene que también, para mí, ser estratégico y protegernos también entre nosotros de situaciones también de violencia. Digo. Nuestra comunidad está afectada a la violencia en un montón de situaciones. Y Aye, Orne mencionaba que para vos también es complicado. Vos sos docente y también territorio. A mí lo que me pasa, por ahí a veces cuando uno se pone como a pensar, ¿no? El recorrido, yo siempre estoy diciendo que yo milito hace poco, ¿viste? Como que tengo esa idea, que en realidad siempre las compas me lo ponen en discusión. Como que todo hace poco. Claro, yo milito hace poco, activo hace poco. Que en realidad no es así. Bueno, que por ahí hoy entiendo que estoy en un camino de justamente generar esa militancia, entendiendo que la militancia es en redes, en articulaciones, en organización, que si no, no es militancia, si no es otra cosa. Yo por ahí al principio sentía que yo siempre fui lesbiana, de toda la vida, entonces como que siempre, digamos, la cuestión de lo identitario lo viví con cierta naturalidad, pero también porque siempre tuve contextos bastante amenos en relación a lo familiar, a mis amigues, e incluso hasta en la escuela, o sea, obviamente siempre hubo situaciones, pero incluso como tuve un contexto piola de amistades, creo que eso fue positivo, digamos. Pero creo que pensando un poco esto de la militancia, cómo es militar la diversidad en San Martín, por así decirlo, en territorio, yo creo que en mis primeros años de docente, de profe, lo vivía más como esta cuestión del activismo chiquitito e individual, ¿no? En el aula. Yo sabía que era re importante que adentro del aula les pibis supiesen que estaban compartiendo el aula con una profe lesbiana. Era súper importante. Para mí hubiese sido súper importante que me pasara. Tener una lesbiana visible en el aula, a mí me hubiese cambiado, pero aún teniendo un contexto dentro de todo amoroso y demás, para mí hubiese sido, pero súper distinto, digamos, encontrarme con eso. Claro. Encontrarme con esa identidad, con esa forma de vincularme, con esa forma de pararse. Por eso yo entendía que lo tenía que hacer en el aula. Claro. Re inconsciente capaz en ese momento, porque sostengo esto de que recién ahora estoy como... Vos sabías que tenías que serte fiel a vos mismo y a los alumnos también. Pero no era solamente serme fiel, sino era necesario, era políticamente necesario. Claro. Para mí, adolescencia hubiese sido súper importante que eso suceda. Entonces entendía que había mucha pibita, mucho pibite, mucho pibito que necesita saber que enfrente tiene profesores, profesoras, que son putos, que son tortas, que son... que existen. Sí, que están ahí. Yo no sabía que existían. O sea, yo también en la escuela me hubiese sido hermoso tener esta información. Y me hubiese evitado unos novios que no te digo que yo por suerte no, porque la verdad que... Como los de la película, ¿no? Ay, por no, si me hubiera dado cuenta antes. No, porque por ahí cuando nosotros éramos más pibis te encontrabas con la típica pregunta al exprofe de ¿tenés marido, tenés esposa? Y tenías quien te contestaba, porque tenía marido, tenía esposa, porque era una persona heterosexual que tenía marido o esposa, o con quien te decía, no, yo no hablo de mi vida. Claro. Que en general, yo que ya era torta de chiquita, dije, esta es torta. Sí. La que te respondía así era porque esta algo oculta.
Pero si te Era llegaba a muy contestar en probable. ese momento, se me quedaba hubiese sin hecho laburo. tanta bien. No sé si se quedaba así. Seguramente yo era creo que sí, complejo. era En esa complejo. época Era creo que sí. complejo. Era complejo. Era complejo, por ahí no te quedabas sin laburo, pero era muy difícil pararte en el aula, pararte frente a la familia, pararte frente a tus compañeros de trabajo. No nos olvidemos que aún hoy las familias Yo siguen discutiendo. me solidarizo mucho con los docentes porque veo cada cosa y he visto cada cosa. Hemos estado en un momento, ahora pararon un poco, pero hemos estado en un momento de como sociedad, les maestros muy atacados y muy en el ojo de la tormenta. O sea, todas las frustraciones de la sociedad, a veces los padres las descargan con ustedes y no está bueno. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Y por eso te decía, hace, no sé, 10, 20 años atrás, capaz que te podía... No, de hecho, yo lo hablo mucho con los pibis esto, de que, no sé, por ahí sale la conversación de algo, qué sé yo, y como hablar con ellos y decir, yo hace 10 años, 15, no podría tener esta conversación. Claro. O sea, yo como profe no podría tener esta conversación con ustedes. Seguramente hubiese habido algo, alguna consecuencia de esta conversación. Sí. Hoy puede haberla, ¿eh? Sí, hoy puede haberla también. Pero no es lo mismo tener una ley de educación sexual atrás. Exacto. Hoy te ampara legalmente que vos podés hablar Por de eso. esto con los estudiantes en la escuela. ¿Puede haber repercusiones? Sí, obvio. ¿Puede haber situaciones no gratas? Por supuesto, de hecho las hay. Pero eso, hay todo un marco legislativo y social y cultural que te abraza de otra manera. Y bueno, en ese sentido, como que yo entendía que mi activismo personal tenía que ser una lesbiana visible en el aula, porque desde ahí podía construir un montón de cosas. Y no, digamos, podía construir, no porque para yo ponerme en un lugar desde un altar, no, porque está re bueno que te pase cuando sos pibe, nada más que por eso. Y después, bueno, con el tiempo y de estar en la Biblia y de encontrarme con compas con otra experiencia, con otro recorrido, entender que no se podía quedar en ese activismo chiquitito y personal en el aula, que tenía que llevarse a otra escala, ¿no? Y entonces empezar a habitar los espacios que por ahí los habitaba desde otro lado, ¿no? Y vincularme con otros compas y esto, bueno, juntarnos a pensar también, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que no sea solamente un diálogo donde sea, che, está todo bien que te pase esto, sino generar cosas para que todo el tiempo ese discurso esté, ¿no? Que no sea solamente el diálogo individual entre la piba que se animó a contarte porque se sintió en confianza, sino que sea un mensaje que les llegue todo el tiempo a los pibis. Y ahí creo que mi recorrido en relación a la militancia en la diversidad empezó como a tener más cuerpo, digamos. Y bueno, y después creo que es en esto, en articulación. Hay espacios que, como decía Orne, van más por esto de acciones de visibilizar, acciones de concientizar, de sensibilizar y demás. Hay otros espacios que van por reformas más profundas, ¿no? Que son los que por ahí van a plantear, bueno, acá a nivel municipal se necesita no sé, esta ordenanza o esto y demás. Y me parece que igual todas las acciones son necesarias. De hecho, en parte de la docencia ahora se integró la ESI desde jardín. Sí. Eso me parece que también fue un marco muy importante para los padres. Se discutió mucho el que se diera en las aulas. Creo que hasta hace poco también en el grupo de WhatsApp de mis hijos tuvo como una discusión porque hay temas que supuestamente no se pueden tocar. Pero también noté en el mismo grupo que hay padres que sí que están muy de acuerdo y redefienden que sí, que se tiene que hablar y hacer visible todo. Y eso está bueno también. Sí, yo creo que hay un tema que tiene que ver con que los sectores más conservadores instalaron que la educación sexual es la educación del sexo, como la acción de tener relaciones sexuales. Y la educación sexual no es eso. Claro. La educación sexual es saber de salud, saber de tu cuerpo, saber de autonomía, saber de cuidados, saber también de deseo, de búsqueda, de inquietudes. Digo, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la forma en que te vinculás, tiene que ver con un montón de cosas. El sexo es la última instancia a la que en algún momento los adolescentes, si querés, van a llegar con esa información. Pero la educación sexual no te enseña a tener relaciones sexuales. La educación sexual te enseña a vincularte de maneras más
sin violencia, libres de estereotipos, libres de exclusión. Digo, es abrir un poco también la cabeza y el corazón a decir, bueno, acá existen un montón de formas de vincularnos y hay que tratar de contemplar a todas. Contemplar a todas y también de pregonar, no sé qué palabra usar, formas más sanas de vincularnos, formas más interesantes Nosotros discutimos mucho de la interseccionalidad porque yo creo, algo que venimos discutiendo, que con la diversidad se construyó una falsa inclusión. A mí hay algo que me parece que es una contradicción muy profunda, que es que se entiende la inclusión por darle todo a todos. ¿No? La inclusión es todo para todos lo mismo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí hay que darle a cada uno lo que necesita, no a todos lo mismo. Claro. Entonces siento que la igualdad instaló un poco eso y bueno, como siempre eso margina a quienes no estamos en esos marcos, ¿no? Digamos. Claro. Entonces, como poder pensar, para mí la educación sexual integral te hace pensar también desde la equidad, te hace pensar desde las diferentes formas de vincularte, como decía antes, desde las emociones, y me parece que eso sí produce transformaciones más a largo plazo. Digo, ¿no? Poder construir cosas más a largo plazo, que quizás nosotras no las vemos ahora, o que quizás nosotras acompañamos y en otro momento sucederán de otra forma. Yo cuando empecé a militar el aborto en el 2011, todo el mundo me decía que estábamos re locas, que nos íbamos a meter en un lío, que le íbamos a traer el problema a la gente, que cómo íbamos a informarlo de las pastillas, que estábamos haciendo uso de la medicina, no sé, las barbaridades que nos han dicho. Sí. Y la realidad es que la discusión se instaló 10 años después y produjo un movimiento de masas que no se había producido en los últimos 50 años. Digo, me parece que eso no es una casualidad. Y que todavía sigue teniendo réplicas, porque hay países todavía en Latinoamérica. Todavía sigue teniendo réplica y los derechos que se conquistan no son estáticos. Hay que estar siempre ahí en pie de lucha para que nunca volver para atrás, ¿no? Sí, de la conquista pasás a la defensa. Exacto. ¿Viste que son militantes? Son medio futbolera también, me parece. No. No, es militante. Claro, de la conquista después hay que defenderlo y... Defensa, yo pensé en Ruggeri, digo, hay que poner los botines de punta. Dije. Con nosotras fuiste y no te vamos a poder hacer ningún chiste centro de fútbol. Bueno. Viste que las lesbianas juegan mucho al fútbol, no es nuestro caso. Están a full, sí, me encanta eso. Sí. Para eso es una remilitancia de lésbica, sobre todo acá en San Martín. Sí. Y sobre todo en la zona de Reconquista, en el área de Reconquista, sí. Represente. Sí, y las compañías organizan un montón y también se acompañan un montón y también se generan espacios re interesantes de charla, antes juega a la pelota, después juega a la pelota. Bueno, nosotros no somos del deporte, pero sí yo tuve la oportunidad a veces de acompañar eso, ir a tomar algo después. Sí, la birra, después del partido, para después estoy. No hay problema. Claro, ahora que viene el mundial, ahí aparte yo me saco los lentes, no hablar un poquito de cualquier cosa del fútbol, pero después nos tomamos una birra. Sí. Está buenísimo eso. Y los chicos, vos decís, ¿cómo reciben eso? Vos decís que en el aula vos podés hablarlo. ¿Cómo lo reciben? Y hay un poco de todo en general. Sí, por eso, más en los barrios, viste que el barrio tiene esa cosa de que puede ser muy abierto, pero a la vez puede ser muy cerrado. Claro, desde ahí de educador, ¿se puede percibir lo que le pasa o interactuar con ellos? Te encontrás con esto de los discursos que por ahí vienen de la familia. Claro, y eso sí, recontra. De hecho, a mí me ha pasado, hoy por hoy trabajo solo en educación pública, pero trabajé un tiempo en educación privada, porque bueno, había que laburar, sí. Y tenía ahí un par de cursos en una escuela privada, y nunca me sentí muy cómoda laburando ahí, pero... Pero no renunciaste a esta idea que no decías renuncié vos. Hasta que me encontré con un curso que el transodio que tenían esos pibes era un primer año, tan zarpado. Había un grupo que tenía que era un transodio de esto, repetido de la casa, viste, como... Sí. Ahora muy atravesado por estos discursos de la neoderecha y qué sé yo, y no lo soporté más. Yo no puedo convivir con este nivel de violencia. Justo me habían salido otras horas y dije, bueno, yo me voy porque no muchachos. Bueno, no necesito esto. No. No, y aparte también en un contexto, era todo un contexto donde era muy difícil, donde aparte también veías que otros estudiantes de ese mismo grupo
mucha incomodidad, con mucho malestar, porque hasta vos te das cuenta cuando hay igual se diversidad entiende el límite de la presente. violencia, porque podés estar en desacuerdo y sin ser violento. Sí, también el desacuerdo es un tema complejo con estos temas, ¿viste? Porque uno no puede estar en desacuerdo con la vida de los demás. La voz en el aire. La empoderada Orquesta Atípica es una agrupación transfeminista del tango. A través de un repertorio de tangos, valses y milongas busca generar una propuesta fresca, urbana y potente, visibilizando el rol de las mujeres y diversidades en el arte y la música, poniendo en escena un colectivo de 25 artistas e instrumentistas, compositoras y arregladoras que transitan desde el año 2018 grandes escenarios nacionales e internacionales. Diferencia o distinción entre personas. Refiere a la variedad, la infinidad o la abundancia. Musigrama. Las palabras detrás de la música. Las palabras detrás de la música. Donde existe una canción, Nace una historia. Ansia de brazos ciegos, de rostros con humedad, palpitando la intimidad. Ahí va, ¿quién tira para atrás? Paso a paso vigila, acorralando el rito a la yuta de la milonga, machote de capital. Enseñar. Yo voy con mis caderas como en la cumbia de acá para allá. No me quieres enseñar. Yo voy con mis caderas como en la cumbia de acá para allá. Rueda sobre la mesa la copa de la verdad, esquivando la soledad, viendo las volteretas y un paso para contar, solo quiere con él bailar. Ahí va, quien tira para atrás, paso a paso vigila, acorralando el rito a la yuta de la milonga, machote de capital. No, no me cabeceas, que si quieres bailar, calzate los lompas, venime a buscar. No, no me cabeceas, que si quieres bailar, calzate los lompas, venime a buscar. Que si quieres bailar, calzate los lompas, venime a buscar. Que si quiero bailar, yo te voy a buscar. Escuchábamos un poco un ensayo abierto, la canción se llama Machote y es una composición original, ¿verdad? Sí, Machote es de Delfina Daverio, ella es la compositora, es una tanguera de Buenos Aires y el arreglo fue realizado por Laura García Cortés, bandoneonista de la orquesta, es una de nuestras arregladoras y todo el repertorio que hace la orquesta es de mujeres, de personas no binarias, de personas trans. Siempre nuestra idea es que poder ser un vehículo para estas identidades que no suelen tener mucho espacio para sus tangos, por lo menos en orquestas típicas, o bueno, en nuestro caso, atípica. Bien, como su nombre lo indica, ¿no? La empoderada Orquesta Atípica. La presento, si bien ya Raque contó lo más importante, pero es una agrupación cooperativa de tango nuevo integrada por 24 mujeres lesbianas y personas no binarias. Y recién escuchábamos esta canción original que un poco parodia esta cosa del macho milonguero, ¿no? Este personaje folclórico.
Y aprovecho y cuento que me interesaba pensar la palabra diversidad pensada desde el tango. ¿Es posible un tango diverso? Y vos, Raquel, ¿qué pensás? Yo creo que es posible, lo estamos construyendo. Desde la década del 2000, con el tango queer más en el baile, ¿no? Toda la movida de cambio de roles, tango queer, cambio de roles a la hora de bailar, o sea, que no haya un rol determinado de varón-mujer, varón que guía, mujer que es llevada, sino que ese rol de guía y de persona que es llevada pueda ir cambiando durante el baile. Desde que empezó la movida de las milongas queer, obviamente con personas de la comunidad LGTBIQ+, y personas que querían que sea diferente a lo que se venía haciendo, ya para mí podemos empezar a hablar de una diversidad. Y desde las líricas, por ejemplo, o desde la construcción del sonido, yo siento que tanto nosotres en La Empoderada como otras agrupaciones actuales estamos construyendo diversidad. O sea, que hay algo como, para la gente que quizás no curte tanto el medio tanguero, hay como una cosa, primero del tango de la vieja guardia, digamos, la vieja escuela, de la cosa como binaria, en esto que también contabas del hombre que lleva a la mujer desde la danza, y también desde las letras, ¿no? Como cosas muy estereotipadas de los roles de cada género, que me parece que se vienen a romper con este tango nuevo y con este tango diverso. ¿Cómo pensás que se fue dando este proceso de que las letras vayan rompiendo un poco estos estereotipos? Fue desde la necesidad de poder decir lo que nos pasaba y dejar de escuchar que hablen de nosotras, o sea, como, y de nosotres, ¿no? Como dejar de ser habladas, sino hablar por nosotras mismas. Dejar de lado el rol de la mujer mala, que abandona. Musa. La musa o madre. No, como esos roles que sí, todo bien, existen, pero esa es la mirada de los varones que fueron construyendo el tango. Si vos pensás, yo te digo ahora, referentes del tango, o por ejemplo lo que se estudia en todas las orquestas escuelas, en los conservatorios, siempre, o conservatorios de música popular, ¿no? O escuelas de música popular, siempre son diferentes estilos con nombres y apellidos de varones, ¿no? Hay estilos. Otro hilo estilo. Pugliese que los rebancamos, los amamos, obviamente. Pero el rol de la mujer fue cantante, adelante y divina. Y hegemónica. Sí. Siempre hegemónica. Siempre. Y después no hubo, o bailarina, ¿no? Pero instrumentistas, muchas fueron muy invisibilizadas, tenían que vestirse de varones para tocar, o por ejemplo muchas letristas no figuran como autoras de tangos o valses. Por ejemplo, no sé, se me viene Rosita Melo, que escribió Desde el Alma, que es el vals creo más conocido de la historia de los valses. Totalmente. Bueno, ella creo que escribió la música, la letra me parece la hizo Mansi, no recuerdo bien. Pero ella está en esa creación y no figuró hasta hace un par de décadas. Claro. Y así un montón de mujeres que tuvieron que hacerse pasar por sus compañeros o por otros nombres para que se pueda ejecutar su música. Y bueno, toda esta necesidad también se da, o sea, justo La Empoderada surge en 2018, que no fue casual, hubo como a nivel social, el feminismo estaba muy ferviente, seguimos estando, pero ese momento fue como una explosión y surge de manera espontánea y autoconvocada a través de Facebook. A través de Facebook se arma un grupo de Banco de Mujeres Músicas en ese momento, hoy en día se llama Banco de Mujeres Lesbianas, Travestis, Músiques.
Todas las personas que estaban ahí lo que decían es, cada vez que veo un flyer o una convocatoria, siempre terminan quedando varones, como que empecemos a pasarnos laburos entre nosotras, nosotres. Y de ahí surgió La Empoderada, surgió la Sister Side, que es una orquesta de jazz, la Suculenta Flor de Orquesta, que es una orquesta de folclore, todo de inicialmente mujeres. Eso me interesaba también pensar, ¿no? Esta cosa de que empezamos a pensar el feminismo también como transfeminismo, y desde este lugar la diversidad también es salirse un poco de esa cosa de pensar binariamente. Tal cual. Y también esto, cuentan acá que hay lesbianas, personas no binarias. ¿Cómo se traduce eso también en el trabajo de La Empoderada? El tema de las disidencias o de las diversidades. Eso fue algo que fuimos hablando mucho y todo el tiempo se está como repensando la identidad cuando entra alguien nuevo también al proyecto. En un momento era la orquesta de mujeres, ¿no? Y después empezaron a entrar otras personas que decían, che, mirá, yo con esa etiqueta no me siento representada, como que yo también me siento representada con esta etiqueta, por ejemplo, lesbiana o no binaria. En un momento tuvimos un compañero trans. Y entonces, cada vez que, bueno, nada, alguien un poco no se siente cómodo con ese nombre, lo charlamos, lo elaboramos y volvemos a definirnos, y siempre tratamos de hablar de esto para que se sepa cómo queremos ser, cómo queremos que se nombre el proyecto, ¿no? Como, claro, la identidad. Sí, tal cual. Bueno, de hecho estaba pensando recién que hacen, que lo vamos a escuchar ahora al cierre del programa, una canción de Bife, ¿no? Sí. Que también son compositores que tienen justamente un juego muy interesante con esto del género fluido, no solo en el género biológico o sexual, sino también el género musical. Claro. ¿No? Hay un juego ahí muy interesante, y justamente hacen un tema de ellas, y también me parecía interesante nombrarlo. Y por otro lado, quería preguntarte por el disco. Entiendo que están entrando a grabar, ¿verdad? Sí, estamos en proceso de grabación y muy felices. Es que el primer disco que vamos a hacer lo venimos preparando hace un montón, nos costó un montón conseguir la plata, es como mucho laburo, y la verdad que poder cristalizar ahí todo ese laburo es sumamente placentero. Y también que todas estas composiciones de los autores y autoras salgan a la luz con un formato de orquesta, ¿no? Que es como la primera vez en la historia, en realidad. Realmente que una orquesta toca composiciones de autoras y autores actuales. Porque sos de los que piensa que las pibas nos calientan, que nos chifles en las calles, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalán. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde. Sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho tonto, estos son masturbatorios, molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y hace fea la ciudad. Sabelo, te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas. Es tan obvio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia. Pobre tipo, da vergüenza a lo demás. Macho tonto, estos son masturbatorios, te molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y hace fea la ciudad. Sabelo.
me tocas. Obrero, taxista, yupio gobernador, sos patético chabón. La Voz en el Aire es un podcast producido por la radio comunitaria FM Reconquista. @Voz en el Aire.